Televisa presenta. Política industrial. ¿Qué es la política industrial? Internet lo define como el conjunto de acciones que buscan resolver las distorsiones del mercado, entre las cuales destacan las externalidades, monopolios, mercados incompletos, información asimétrica y coordinación de los equipos. Quítate que los confundes. Puede que esto suene difícil de entender y complejo, pero en realidad es muy simple. La política industrial lo que hace es ayudar a resolver las diferencias que se presentan en el mercado nacional. Más aparte, busca motivar que haya inversión en el país. Cabe decir que la política industrial no solo busca el interés económico, también resguarda el bienestar de la nación. Por ejemplo, si los canadienses quisieran invertir y construir una planta nuclear en México, el gobierno mexicano no lo permitiría, ya que, aunque ayuda a la economía, y esto puede traer miles de empleos, la planta podría afectar nuestro ecosistema, lo cual nos perjudica. ¡No vuelvas a empujarme! Mientras estos dos se pelean, les explicaré los objetivos de la política industrial. Algunos de los objetivos de la política industrial son incrementar el porcentaje de contenido nacional en productos como fabricación de máquinas, motores de combustión, computadoras y no limita la participación solo al ensamblaje. Fortalecer las nuevas industrias que cuenten con ventajas corporativas, incrementar la innovación, promoción del capital humano y el intercambio de tecnología entre industrias. Coordinar, focalizar y priorizar las acciones conjuntas entre el sector privado y el gobierno. Es importante mencionar que la inversión representa menos del 21% del PIB en México. Ahora mencionaré los antecedentes, ya que estos fueron los eventos que nos trajeron hasta aquí. Del año 1950 a 1982, la economía de México no se encontraba bastante bien, ya que su tasa anual era del 6.1%, bastante superior a la que tenía Estados Unidos en esos tiempos, que era del apenas 3.35%. A partir de 1944, la tasa anual de México fue mejorando, ya que esta era del 2.54%, mientras que en Estados Unidos fue del 2.74%. Y desde el 2015 la tasa fue del 2.52% y en Estados Unidos del 2.9%. Desgraciadamente México no cuenta con la misma suerte a día de hoy, ya que la tasa es del 4.9%. Una fase importante de la política industrial del país fue la sustitución de importaciones. Básicamente, apoyar al mercado interno disminuyendo la cantidad de importaciones y fomentando la compra del producto nacional. En pocas palabras, una política proteccionista, lo cual benefició a México llevándolo al tan conocido milagro mexicano. ¿Pero qué fue el milagro mexicano? Me alegra que preguntes. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido, y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Eso debido al gobierno de Lázaro Cárdenas, ya que México orientó la política industrial hacia el sector secundario, más específicamente la extracción. Luego de la Segunda Guerra Mundial, llegó el desgaste de dicho milagro, fortaleciendo las importaciones e impulsando así a la industria mexicana. Pero cuando Luis Echeverría llegó al poder, buscó una manera más justa de retribuir los recursos, disminuyendo la política proteccionista. Hubo apertura de importaciones y se enfocó la economía hacia la exportación del petróleo. ¿Suena bien, no? ¡Error! El impulso de la industria a través de créditos provocó un mayor endeudamiento del país y una nueva dependencia a los países extranjeros. Estados Unidos. ¿Ahora sí acabó el video? Sí. Aguántenme tantito, aún no hemos hablado de la mejor época del país, el neoliberalismo. Uy, sí, ya está muy creíble. Gracias a los gobiernos anteriores, Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar muchos problemas socioeconómicos en el país, quien solicitó al Fondo Monetario Internacional un préstamo, el cual sería otorgado con la condición de una modificación al modelo económico de México. Dicha modificación exigía que el Estado benefactor se hiciese a un lado para darle paso al Estado neoliberal, la venta de paraestatales al mejor postor, que resultó fundamental para que se hiciesen ingresos y se estableciera una economía hacia afuera. El neoliberalismo les ha permitido a los países formar parte de la globalización, así como ha cambiado el modelo económico e industrial. Gracias a esto, la economía de México se restableció. ¡Buen intento, baboso! Pero no fue así. Estados Unidos y Canadá fueron tan que parecían campanas.
No, ya hablando en serio. Se vieron tan inteligentes que firmaron junto con México el Tratado de Libre Comercio, donde estos países contaban con el territorio y la tecnología, mientras que nosotros contábamos con la mano de obra, las materias primas y un salario miserable. Cabe destacar que el Telecán fue parte de la política industrial de los gobiernos neoliberales. Y bueno, con esto concluimos con este hermoso video. Hasta la próxima. Y a todo esto, ¿qué opinan? Desde mi punto de vista, la economía se fue desplomando desde el desarrollo compartido, y fue aún peor cuando llegó el neoliberalismo. México comenzó a depender demasiado de su petróleo, y no supo venderlo. Gracias a eso, los países en el Tratado de Libre Comercio se aprovecharon y dejaron a México en la ruina. Quizás si aplicáramos algo parecido a la sustitución de importaciones, pero con el petróleo, la cosa no estaría tan mal. La verdad, yo creo que la economía en México podría mejorar si no fuera por el gobierno, ya que, como es bastante corrupto, mucho del dinero del país es robado por ellos. Yo creo que ese dinero podría ser usado para mejores cosas, como mejorar la educación, e incluso se podría disminuir la pobreza que hay. Aparte, otra cosa que siento que debería de cambiar es sobre las autoridades. A veces llegan a abusar de su poder, más aparte creo que está muy mal que se dejen sobornar tan fácilmente. Gracias a eso hay mucha gente irresponsable afuera haciendo de las suyas, desgraciadamente. Mi opinión es que México necesita más leyes o formas de apoyar la innovación, ya que ésta se encarga más a la manufactura. Debe haber una balanza entre esta y la innovación y creación de productos. Bueno, ¿y tú qué opinas, amiguito?